No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de sembrar un árbol, pero cuando alguien adquiere una finca, uno de sus deseos muchas veces es poder tener unos árboles. Normalmente escogen árboles frutales. Esperan sembrar un árbol de mangos, mandarina, naranja. Y no solamente desean que dé fruto, desean que dé un muy buen fruto. La esperanza de ver un árbol de mango es que algún día dé mangos. La esperanza de ver un árbol de naranjas es que en algún momento de naranja, de mandarina. Y cuando llega la cosecha hay gran alegría, hay gozo, porque es lo normal, pero no por eso deja de traer satisfacción. Cuando comenzamos la vida cristiana, a veces no sé cuántos tienen ustedes esa visión de que Dios no te llamó simplemente para perdonar tus pecados, para salvarte, sino para que dieras fruto. Para que se evidenciara en tu vida una transformación de parte de Dios. Yo no sé cuántos tengan ese pensamiento claro. A veces es difícil porque vivimos en una cultura, entre comillas, cristiana, y donde el cristianismo muchas veces es nominal. Soy cristiano porque mi mamá o alguien de mi casa es cristiano y porque me llevaron de niña a una iglesia o porque me cae bien, me gusta me cae bien lo que enseñan en la iglesia. Pero muchas veces falta esa evidencia tan importante de manifestar de que hay un fruto de parte de Dios en esa vida. Porque ese es el deseo de Dios. Y a veces, tal vez las personas están más inclinadas cuando piensan en transformación, están pensando en una transformación socioeconómica, que cambie, que tenga unos mayores ingresos, que cambie mi situación sentimental, o que una cantidad de cosas. Pero el cristiano, cuando usted tiene una fe real en Cristo Jesús, hay un anhelo grande y es una transformación en la vida. Cuando hay una fe viva, usted dice, una de las luchas con las que uno comienza en la vida cristiana es que cuando usted no era cristiano, usted le da lo mismo lo uno y lo otro. Pero cuando usted empieza a caminar con Cristo, usted empieza a verse una cantidad de defectos. Y eso es porque el Espíritu de Dios nos ayuda a vernos en un espejo. Y hay un anhelo, Señor, yo quiero algo diferente y queremos avanzar. Eso viene de parte de Dios. Y Pablo escribe específicamente para eso, para edificar, para fortalecer la fe de los creyentes, para que estos creyentes lleguen a ese nivel donde el Señor los ha llamado, porque al fin y al cabo, si el Señor te llamó para que crecieras en la fe. Amén. Así es, Dios no quiere. Yo le pido, una de mis oraciones es: Señor, transfórmame, no me dejes igual, gracias por lo que has hecho, yo sé que tú has hecho obras en mi vida, pero yo quiero seguir avanzando, Señor, porque tú no eres limitado. Tú eres un Dios que siempre estás obrando en todo aquel que dispone, que te busca. Y lo que se necesita para poder crecer, cuando usted va a levantar algo, usted necesita una base firme donde levantar. No hay peor plata perdida que alguien que construye en un terreno y nunca supo si el terreno era ideal para construir o no. Y luego resulta que no, que esas son tierras que no son aptas para construir, que fácilmente se mueven. Y entonces terminan una casa, un edificio, una cantidad de inversión grande, pero agrietada porque la base no fue firme. Sin embargo, nosotros tenemos una base muy firme, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Nosotros, nuestra base es Cristo Jesús, como lo dice, la roca fuerte donde los ríos, los vientos, pero la casa permanece. Es nuestra fe en Cristo, y recibir a Cristo significa creer en Él. Y no es simplemente una creencia intelectual, sino creer lo que dice el Señor de quién es.
Y entonces hay una buena pregunta que me gusta hacerle a las personas, yo siempre les digo, y es verdad, no lo digo por fastidiarlas, no les digo por incomodarlas, sino porque es una pregunta muy válida. Y les pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Y entonces a veces la gente no tiene claridad o dice simplemente, Jesús es lo más maravilloso de la vida, es lo más lindo, es grandioso. Y empiezan a hablar de cosas muy bonitas, pero no dicen lo que dice Jesús o dice la palabra de lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa palabra es tan importante porque si usted entiende quién es Jesús, hace la diferencia en su vida. Mientras que usted tenga un concepto bonito pero liviano acerca de Jesús, no va a tener una base firme. Cuando Juan escribe en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, ese versículo tan famoso que dice, y a los que le recibieron, a los que creyeron en él, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Y uno comparte, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Jesús, los que lo han recibido, tienen ese derecho de ser hijos de Dios. Pero antes de Juan escribir eso, comienza el capítulo diciendo, ¿quién es Jesús? Y comienza, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios, y estaba allí con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. En Él estaba la vida, la luz verdadera. Dice de forma afirmativa, Jesús es el que fue creador de todo, por medio de Él fueron todos, Jesús es Dios. Y Pablo, cuando manda esta carta, hace algo similar con los colosenses, diciéndole que ustedes no han creído en cualquiera. Ustedes no han creído en el ídolo del momento. Ustedes no han creído en el hombre impresionante del momento. No, ustedes han creído en Jesús, y este Jesús es Dios mismo, es la imagen visible de Dios, el principio de todo eso. No como dicen los testigos de Jehová, que fue la primera creación. No, es el principio de donde surge todo lo creado, es Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. Creer en Jesucristo es creer que es el Dios que hizo los cielos y la tierra, creer que es la fuente de la vida, que todo lo que existe fue hecho por Él. Entonces, usted no está creyendo en cualquiera. Usted no le están invitando a seguir a cualquiera. A usted se le ha llamado a seguir, a creer en Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Eso no lo creen los testigos de Jehová. Dios se tuvo que hacer hombre para venir a buscar lo que se había perdido. Yo no sé, a veces la gente no logra asimilar lo trascendental que es el nacimiento de Jesús. Lo trascendental que es que Jesús estuviera en medio nuestro. Porque si Él estuvo en medio nuestro, significa que no estábamos tan bien como creemos. Y de que si Él vino a buscarnos es porque nuestra condición es muy delicada. Una forma de evangelizar que yo uso es, hay gente que es muy linda, tiene virtudes muy hermosas y yo no se las quito. Y como se sienten tan seguros de sus virtudes, ya le digo, ¿sabe cuál es el problema suyo? Que usted se cree muy bueno. Sí, porque es una realidad, porque la realidad delante del evangelio es, hey, tú viniste a buscarme porque estaba yo perdido. Entonces, cuando Jesús le dice, y siempre cuando estaba haciendo sacando este mensaje, se me vino esa imagen de ver a Jesús diciéndole
a un Pedro, hey, ven, sígueme. Diciéndole a un Mateo, hey, ven, sígueme. Y estos hombres empezaron a seguir a Jesús, como que no la tenían muy clara. Uy, como este hombre no hay quien hable. Pero como que no la tenían muy clara. Pero a medida que iban caminando con Jesús, iban viendo su obrar, su poder en medio sobre la creación, sobre todo lo que los rodeaba. En un momento Jesús le dice a Pedro que eche sus redes a tal lado, y Pedro era el pescador, no Jesús. ¿Qué me va a enseñar este hombre acerca de la pesca si yo llevo toda mi vida pescando? Y Pedro, por la fe, le dice a Jesús, bueno, listo. Y entonces tira la red y saca un gran número de peces impresionante. Y Pedro queda tan asombrado que dice, ay, Señor, apártate de mí que soy pecador. Es interesante que la forma en que reacciona Pedro no es, uy, casi voy a conseguir plata con este fulano. No, la forma es poder reconocer la grandeza de Jesús y ver su propia condición. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso y yo soy un simple mortal, Dios mío, que no tengo cómo justificarme delante de ti. Ay de mí, Señor. Es la forma en que se ve a Jesús. No como una idea simple, bonita. Y es así como lo presenta Pablo a estas personas. Tú has sido llamado a seguir al Creador de la vida. Tú has sido llamado a lo que tú digas. ¿Por qué es tan importante la forma en que vemos a Jesús? Porque a veces nosotros nos creemos muy buenos pescadores. Creemos que nadie necesita darnos un consejo de cómo vivir o de cómo hacer las cosas. Porque nuestros años nos han dado tantas experiencias. Porque nuestros estudios y porque hemos estado con los mejores profesores. Y porque hoy tenemos YouTube y aparecen unas eminencias. Y como yo tengo toda la sabiduría, no necesito que nadie me enseñe. Ya sé todo lo que necesito acerca de la vida. Ya sé todo lo que necesito saber por mis experiencias, por mis vivencias. Pero somos unos simples mortales. Y se nos invita a seguir al Creador de la vida. A Él. Y esa es la base firme para construir. Esa es la base firme para edificar. Seguir a Jesús significa, no hay un llamado, no hay una tal cosa como el Señor me llamó y yo sigo viviendo a mi manera. No, si Dios te llama es para seguirle. Pare de contar, no invente. No podemos inventar. Si has escuchado el Evangelio, si has respondido es, bueno, ahora presta atención a mis palabras. Presta atención a lo que te digo. Confía en lo que te digo. En medio de tantas voces, escucha mi voz. En medio de tantas circunstancias que mueven tus emociones, escucha mi voz. Sígueme. Y entonces aprendemos algo que es un principio de la vida cristiana y es vivir unidos en Cristo. Apartados de Él nada podemos. Caminar con Jesús es cada día hago de tu palabra, de tu consejo lo más importante de mi vida. Lo que usted hace en esta mañana es muy importante, congregarse. Yo tengo la responsabilidad no de enseñarle mis ideas, no enseñarle mi creatividad ni nada por el estilo. Yo tengo la responsabilidad a usted de enseñarle la palabra de Dios. Pero usted que ha conocido del Evangelio, Dios lo espera cada día que se edifique con su palabra, que cada día le invoque su voz, invoque su presencia, que cada día su debilidad se convierta en su fortaleza.
¿Y sabe a qué me refiero con que su debilidad se convierta en su fortaleza? Que sus limitaciones lo hagan depender cada día más del Señor. Que esas cosas que a usted no le gustan de sí mismo, o esas circunstancias que usted dice hasta acá llegué, lo hagan depender cada día más del Creador de la vida. Usted no está siguiendo a cualquiera. Se está siguiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. En Él está toda la sabiduría. En Él está toda la sabiduría. Ahí está toda la sabiduría, todo lo que usted necesita en cuanto a cómo vivir la vida. En cuanto a lo que es valioso y lo que no es. A lo que tiene sentido y no tiene sentido. Un llamado a seguirle y abandonar lo que no te sirva. Y entonces ya con una base firme, que es nuestra fe, el anhelo de Dios, porque Dios, con toda seguridad que Dios quiere que avancemos, que crezcamos. Y habla acerca de arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Arraigarse, edificar, confirmar. Arraigarse tiene que ver con echar raíces. Y me es difícil no pensar en la semilla que cayó en el buen terreno, que echó raíces profundas, creció y dio mucho fruto, que son los que escuchan la palabra de Dios. ¿Y qué hacen con ella? La guardan. Guardan la palabra de Dios, perseveran en ella. Y ese guardar la palabra y ese perseverar en ella, lo natural es ¿qué? Que dé fruto. El fruto no es el resultado de un esfuerzo humano. El fruto es el resultado de una comunión constante con el Señor. Es lo natural. Lo natural de un árbol de frutas es que dé fruto. Y entonces se echan raíces porque se persevera en la palabra. La palabra de Dios se vuelve algo tan importante en sus vidas. Un artista, no recuerdo si era Julio Iglesias o cual, no le gustaba dar conciertos gratuitos porque pensaba que los conciertos gratuitos la gente no los valoraba. Y tenía razón, en cierta manera. Nosotros, acá en Occidente, tenemos tantas Biblias. Tantas Biblias, las que usted quiera, se las regalan. Nos las regalan. Y la valoramos tan poquito. Que pregunte de cuánto tiempo pasó en la palabra de Dios esta semana. ¿Y por qué digo eso? Porque en otros lugares donde hay una lucha, donde tener una Biblia es correr un peligro de muerte, tener cualquier parte del Evangelio es una dicha. Si ustedes vieran cuando una comunidad que tiene por primera vez la Biblia en su lenguaje, en su lengua, el gozo, la alegría que sienten de poder tener la palabra de Dios en su idioma y gritan de gozo, de alegría y se vuelve un gran tesoro. No menosprecie la palabra de Dios, porque es la que le permite echar raíces, la que le permite edificar, y usted empieza a acumular. Porque ¿qué es edificar? Dios empieza, uno cuando edifica, uno coge una cantidad, adobe, cemento y una cantidad de cosas que no tienen forma de nada. Uno tan solo ve polvo y tierra, pero entra el maestro de obra y empieza con ese cemento a hacer la mezcla y empieza a pegar un adobe encima del otro y empieza a levantar y levanta un techo y todavía está en obra negra, pero luego
luego le echa el revoque, y luego le echa la pintura y pone un techo que no tiene mucha forma, pero empieza a tener ese techo de madera y empieza a pulir la madera, y de un momento a otro dice, ¡ay, qué casa tan bonita! Es el Señor el que edifica sobre tu vida. Posiblemente usted, para sus propios ojos, usted se sienta enojo con usted misma, y como a veces luchamos, como nos han sembrado tanto acerca de la autoestima, que tengo una autoestima, y entonces y uno se mantiene a veces luchando, la gente queriendo no ser lo que son, sino comparándose con otros, queriendo ser otras personas, cuando tú eres lo que eres y Dios quiere edificarte a ti. Es a ti el que el Señor quiere edificar. Alguien como tú, como yo, que llegamos al Señor con tantos defectos, con tantas falencias hasta el día de hoy, pero es el día, la constancia, el cada día presentarme delante del Señor, y todavía no tenemos claro lo que Dios está haciendo, y lloramos y nos sentimos adoloridos y nos incomodamos, pero cuando usted es constante del Señor y confía en Él y entiende que Él como el que comenzó la obra la perfeccionará, entonces usted sigue ahí, porque Él está edificando su carácter, porque Él quiere que usted dé fruto. Dar fruto significa una transformación del carácter. Que algún día, que cada día podamos amar de una forma, un amor más puro. Que cada día podamos ser más humildes, justos, amables. Que cada día aprendemos a mostrar algo diferente. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso no lo supera ningún curso de autoayuda y de cantidad de libros que hay de esto, porque es el Espíritu de Dios sobre tu vida. Es más que un concepto intelectual. Dios quiere transformarte, entiende. Yo quisiera que cambiáramos nuestro chi, y que dejáramos de pensar de que el día que tenga esto, y si me ganara la lotería, entonces mi vida sería diferente, y si tuviera esto, y si tuviera aquello otro, y si me quisiera fulanito, peranito. No, hermano. Lo único que usted necesita es confiar en Él. Deje que Él se ha acercado usted al Creador de la vida. Se ha acercado usted al que todo lo puede y tiene el poder para salvar. Deje que Él lo moldee como el hombre, no que usted cree que debería de ser, sino ese hombre, esa mujer que Dios quiere que usted sea. No hay otro igual a usted en el diseño de Dios. No se compare con nadie, ni para creerse más, ni para creerse menos. Es Dios quien está construyendo y quiere construir sobre tu vida. No pare la obra, no se distraiga. Y es así cuando se manifiesta que tu fe es real. Es así que se manifiesta que tu fe es real. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es lo que todos de alguna manera confesamos y decimos creer en esto o en aquello otro, pero solamente en la cotidianidad, en las decisiones que tomas cada día, se manifiesta lo que realmente creemos. Y cuando tú aprendes a caminar, a seguirlo a Él, se va a manifestar el fruto. Y ese fruto va a dar evidencia de que tu fe es real, que tienes una confianza en el Dios de los cielos, que has confiado en su Hijo que te ha dado vida, que te ha llamado para darte vida. Porque la vida eterna no comienza cuando mueres. La vida eterna comienza cuando crees en Jesús y rindes tu vida a Él.
Es ahí donde el Espíritu de Dios empieza a obrar, porque a eso nos ha llamado, a darnos vida y vida en abundancia. Yo saludo a la gente y yo le pregunto, ¿y usted cómo está? Y entonces la gente, aliviado. Lo más importante es que haya salud. Y yo le digo, no. Lo más importante es que usted tenga la vida que viene de parte de Dios, porque tarde o temprano nuestros cuerpos se achacan, tarde o temprano nuestros cuerpos se deterioran y tarde que temprano morimos. Así que la salud no se puede retener, no es lo más importante en la vida. Es muy valiosa, sí, ¿quién no quiere estar aliviado? Pero no es lo más importante en la vida. Lo más importante es que usted tenga la vida que viene de parte de Dios. Eso es lo más importante. En Cristo tú estás completo. No te dejes confundir. Dice versículo 8 del capítulo 2, no permitas que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. No se dejen atrapar por filosofías huecas. No se dejen desviar. Esté centrado en crecer en el Señor. Parece ser que en Colosas era un lugar importante de comercio, de ruta de comercio, y donde hay un lugar importante de ruta de comercio, viene gente de toda parte, y cuando viene gente de toda parte, vienen ideas de muchas partes, y entonces él se acostumbraba a hablar allí, a hablar acerca de doctrinas, a hablar acerca de divinidades, a hablar acerca del significado de la vida, del sentido de la vida. Y cuando habla ahí de la palabra de filosofía, habla de aspectos religiosos y aspectos filosóficos, algo muy amplio. La verdad es que en usted posiblemente hay un filósofo, una filósofa. Y es porque la filosofía significa amor por la sabiduría y porque todos buscamos de alguna manera dar sentido y respuestas a la vida. Todos de alguna manera creamos pensamientos que buscan darle significado y nos los transmiten a nosotros y nosotros los transmitimos, y muchas veces podemos ser cristianos y tener creencias que nada tienen que ver con Cristo. Póngase a pensar. Yo me parece gracioso porque hay un grupo de muchachos que muchas veces les he compartido y son y entonces siempre normalmente que les comparto se ponen a la defensiva y se ponen todos incrédulos. No, que la Biblia, eso lo escribieron hombres, que no, y empiezan con una cantidad de argumentos que mejor dicho, y después yo los veo honrando y exaltando a lo que se supone que es la Virgen. Y entonces surge una pregunta, ¿cómo así, hombre? Eso no cree nada en lo que yo le digo, pero supuestamente creen en la Virgen. Pero no tienen ni idea de quién fue la Virgen. No tienen ni idea en quién creía la Virgen. Porque cada uno de nosotros formamos un sistema de pensamiento, o buscamos más bien formar un sistema de pensamiento que podamos nosotros dominar y sentirnos seguros. Piense por decir, cuando en medio aún de cultura religiosa, cuando la gente, los refranes hablan mucho acerca de lo que la gente cree. Por ejemplo, hay un refrán que dice, casado sí, casado pero no capado. Es grotesco.
pero tiene mucho significado, me está diciendo una creencia. Cuando usted empieza a formar su propia sabiduría y por causa de sus vivencias usted le da consejo a su hijo y le dice a su hijo: mi hijo, no sea pendejo, no se la deje montar de nadie. Usted le está diciendo cómo se debe comportar en la vida, ¿cierto? Y así muchas ideas vienen. También vienen ideas religiosas. A mí constantemente me están diciendo que debo de estudiar, así en la publicidad de las redes, estudia hebreo para que conozca el verdadero significado de la palabra de Dios. Tengo que estudiar con determinadas personas porque ellos sí saben el significado de la palabra de Dios. O sea, nosotros no sabemos nada. Y entonces, si estudias hebreo, si vas a ser más espiritual. O si haces un rito judío, si vas a ser más espiritual. Si tomas, por decir, guardas determinado día o haces determinada oración mística especial, entonces sí. Y entonces empiezan a traernos una cantidad de enseñanzas, como quien dice: a usted le falta el último secreto, yo sé cuál es. Y uno: uy, el último secreto para ser rico, el último secreto para ser espiritual, el último secreto. Y empiezan a bombardearnos y nosotros comemos cuento porque usted cree que está incompleto en el Señor. Y los demás se aprovechan de eso, las sectas se aprovechan de eso. Nuestras propias creencias. Cada vez estamos más aferrados, decimos creer en el Señor Jesús, pero seguimos aferrados a ideas que son contrarias a Dios, creyéndonos más sabios que el Creador de los cielos y la tierra, quien nos formó, quien conoce nuestra condición y lo ha dado todo para rescatarnos. Vienen filosofías de los poderes de este mundo. ¿Sabía usted que el mundo, especialmente Occidente, lo gobiernan un puñado de personas que tienen poder político, económico? Que son ellos los que riegan sus ideas a través de las universidades, a través de la televisión, y nos dicen lo que es correcto según ellos y lo que es incorrecto. Y que si usted piensa contrario a ellos, lo toman a usted como si fuera alguien que odia. Y todo dicen: la ciencia dice, cuando la ciencia no dice. El último estudio que se hizo dice que es bueno que una pareja comparta vida íntima con otras parejas. El último estudio, y empiezan a hablar y como claro, tienen los títulos, los más, uy, habló fulano, perano, sutano, y nos dejamos impresionar por todas esas ideas y como todos los días nos bombardean. Me llama la atención en estos días que no sé si la aprobaron o no, pero al menos en el Congreso acerca de allí como que pasó, no sé si una primera parte para quitar las corridas de toros, y entonces abrazaban los senadores casi llorando porque prohibieron las corridas de toros. Y yo y lo que me da ironía, bueno, yo creo que si usted ama a los animales, vale, le respeto eso, pero lo que me parece hipócrita es que son los mismos que no tienen problema con que desmiembren a los bebés dentro de un vientre. Que son los mismos que promueven el libertinaje en los jóvenes, en la gente, y la gente se ha vuelto diciéndoles acerca de la libertad sexual. La gente se ha vuelto esclava y no miran las consecuencias. Una de las mejores formas de lidiar con las consecuencias es cometiendo un asesinato. Pero para ellos es justificable. Vaya, pégale una patada a un perro para que vea el problema en que me mete.
Y así empiezan a hacerle creer a la gente que puede ser lo que ellos quieren. Tú eres hombre, pero si quieres puedes ser una mujer. No, hermano, engañan a la gente. Nunca va a ser una mujer. Esa muchacha nunca va a ser un hombre, por mucha pinta y apariencia de hombre o mujer que tenga. Ese hombre de 60 años nunca va a ser un bebé de 5 años que lo tienen que contemplar y comprarle una cuna. Y empiezan a ponerle a querer venderle fantasías a todo el mundo. Y la gente está creyendo porque en pro del amor y en pro de la felicidad todo es válido. Y muchos creyentes han caído en eso, distorsionando el evangelio, haciéndoles creer a un par de muchachos que están juntos de que si son fieles el uno al otro, que eso lo honra el Señor y que ese matrimonio es válido delante del Señor. No, hermanos. Cada uno es llamado a arrepentimiento. Hay esperanza para el muchacho, la muchacha que tiene quebranto sexual. Hay esperanza para fulano, para perano, para todos, pero el evangelio sigue siendo el mismo. El evangelio no es algo que acomodamos a nuestro gusto. El evangelio es Dios que se ha revelado y nos ha dicho: ese no es el camino, van camino a la destrucción, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Confíen en mí, confíen en quien soy. Y en este año tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La palabra de Dios tiene que sobreabundar. Tenemos que aprender a llenarnos de tanta palabra que en usted, cualquier persona, encuentre un consejero, una consejera, que en usted haya palabra de Dios. Porque la palabra no solamente la debe tener el pastor, la tiene que tener cada miembro de la iglesia. O al menos así lo dice la Escritura, que sobreabunde en usted la palabra de Dios, exhortándose, aconsejándose, cada uno con salmos, con alabanzas. Usted es alguien en el que Dios quiere obrar para edificación de otros. Estamos en un momento, en momentos muy complejos, donde ya no nos paramos en una plaza que alguien hable sus nuevas ideas, sino que todo el día nos bombardean con ellos, películas, series, una cantidad de cosas. Con mayor razón usted tiene que aferrarse a la palabra, porque el tesoro más grande que usted tiene es su fe en Cristo. Y usted tiene que mirar que su fe sea real, que no sea simplemente una idea bonita. El mensaje de las tinieblas siempre ha sido el mismo. Con que Dios te dijo: ay, ustedes están buenos en este paraíso, pero ay, no pueden hacer lo que se les dé la gana, tan infelices. A ustedes les falta algo que yo lo tengo. Coman de ese fruto y serán como Dios. A usted le hace falta esto, yo te lo puedo dar. Y constantemente nos están vendiendo esa idea de que estamos incompletos. Que si tuviéramos esto, si tuviéramos aquello, ay sí, nuestra vida sería diferente. Ay sí, nos sentiríamos plenos. Pero en Cristo está en la plenitud, la deidad de Dios. Y Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, estamos completos en Cristo Jesús. Y no anhelamos, y sí, tenemos luchas, tenemos deseos. Es normal que tengamos anhelos, que tengamos sueños, que anhelemos cada día mejorar en esto, en aquello otro, que fulano espere X o Y respuesta. Es normal, hermano, pero usted tiene hoy lo que necesita para vivir plenamente. Usted tiene el dador de la vida en usted, entiéndalo, vale la pena confiar en Él, vale la pena seguirle, vale la pena, porque Señor, tú nos quieres edificar, confía en Él. Dios no se agrada, Dios no lo mueve la fuerza del caballo, a Dios no lo mueve la habilidad de los hombres. A Dios le agrada los hombres, las mujeres que confían en Él y esperan en su misericordia.
esperan en su respuesta. Este año tome la determinación, voy a crecer en ti, Señor. Este año voy a permitir que tú hagas en mí lo que tú quieras hacer. Cada mañana voy a ser intencional, mis oraciones van a ser transformadas, no voy a orar por orar, no voy a leer tu palabra por leerla, voy a ser intencional, quiero conocerte, quiero saber quién es el Dios que me ha llamado, quiero saber cómo eres tú, Señor, quiero saber verdaderamente cuál es el valor de la vida, qué es lo valioso, qué es vanidad, qué es lo que tiene sentido y qué no, y para qué tú me has llamado. Le pedimos a Dios en esta mañana que nos dé de su gracia y nos ayude para eso. Puede inclinar su rostro allí. Puede pedirle que le ayude. No se trata de si tú puedes o no puedes, se trata de en quién confías. No se trata si te ves muy débil o muy impotente a tus propios ojos, muy incapaz a tus propios ojos, no se trata de eso. No se trata de ti, se trata del que puede obrar en ti a pesar de. Del Dios que se glorifica en nuestras debilidades, de Dios que le da valor a lo que estaba perdido, del Dios poderoso que transforma, que quita la amargura para traer gozo, del Dios que quita el odio para darte la capacidad de amar, del Dios que derrumba la ira para traer sobre ti amabilidad, del Dios que quita el materialismo, la codicia, para enseñarte lo que verdaderamente es valioso, del Señor que desarraiga la lujuria, esa caricatura del amor para enseñarte lo que es verdaderamente amar. Señor, necesitamos de tu gracia.